Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué más, Diego? ¿Cómo Hola, estás? Diego. Hola, Diego, buenos días. Yo acá. Ya, ahí sí. ¿Qué tal? Dos. Ya tengo un nuevo informe que les voy a mandar hoy. Primero, cuéntenme, ya acabaron el otro informe. Verán que es para hoy noche. Solo les hago cuenta. Me falta la segunda parte, pero no me sale. Me repetí como 3 veces el video Ya. y tengo un error de la gráfica, que solo me da como que el primer tiempo y ya no me repite, como que ya no me repite el merge, algo falla en el merge o algo. Ya. Si quieres, Ajá. puedes mostrarme. A ver, ahorita le pongo. Eh, hacer este y este. Ya. Mm, Tengo una pregunta. En el caso Dime. de que nos hayamos dado cuenta que nos faltaron unas gráficas en el informe, ¿podemos volver a subir? Sí, obvio. Puedo subir las últimas de las veces que quieran. Yo reviso la última siempre. Ya. ¿Dónde estás? Ah, Diego, cierto, una cosa más. Para la clase de hoy de noche, ¿me puedo quedar después de clase preguntándote una cosa del informe igual? Sí, obvio. A ver, Gracias. te comparto pantalla, Diego. Sí, de una. Ya, a ver. Más 5, nos damos 50. Ya. Está en 10. Déjame correrle acá. Estas. Ya. Ya, a ver. ¿Puedes mostrarme? ¿Puedes regresarte un poquito? O sea, Ajá. ¿qué sistema estás utilizando ahí? O sea, ese y ese. El amortiguado. Ya. ¿Puedes subirle un poco? No le pongas 50, ponle 100. ¿Puedes mostrarme cómo está? ¿Puedes mostrarme o sea, el YDT? O sea, este de acá. Ya. Es a las 79. Literalmente no sé qué pasó. Y como decir, si le pongo en la de acá, para como compararle si se estaba corriendo el sistema, si corre el sistema. Sí, está corriéndole bien. Ajá. Puedes abrirle este de aquí. Este. Dale doble clic. A ver. K1, C1, 1 sobre M, FDT. Tenemos las tres salidas. A ver, déjame revisar las ecuaciones sobre todo. Ya, tenemos 1 sobre M, ya multiplicado por FDT, más menos la sumatoria de los... Y es K1 sobre M, C1 sobre...
Ya, a ver, dentro de este bloque, los dos son más, verás. Cámbiale Ah, ese de ahí. Espérame un ratito. Ya, ¿le probaste ahí si es que corre? sí, está en 42%. Claro. A ver. Diego, una Ah, pregunta, ¿por qué dime. estos sistemas se demoran tanto en calcular? Cuando yo le puse solo 10, se me demoró 5 minutos. Si le ponía 20, se me demoraba aún más el stop time. No salía de No una como sé, te sale a ti. ¿seguro? Capaz Sí, que, capaz que también es por la computadora, el procesador que tiene. O sea, podría ser, pero no creo. No debería demorarse tanto. Es súper rápido, Simulink. Hey, puedes hasta eso abrirle el de acá, el merch. Merge. Ah, ya cogí. Ya, ahí sí está funcionando bien. Ya, entonces solo era un más. Es- sí, solo era ese más de ahí. O sea, igual revisará los otros tres que estén ese más. Ok, ya le voy a hacer eso. Ya, no, Vamos. gracias. Ya, les Diego, explico rápido que me tengo que perder unos 10 minutitos que van a poner internet acá. A ver, dime. no, perdón, solo era justo lo que decía el Alex, que a mí también se me tarda bastante y peor por lo que son los tres controladores O al sea, mismo creo tiempo. que es por este controlador on-off que le manda un Ajá. montón de ciclos. Creo que es por eso. Porque el otro controlador, el controlador proporcional, debería ser súper rápido. ¿O Sí, sí, no? esos sí claro, ese corren sí es de rápido. una. Ah, entonces Pero, debe ser por por el on-off que es un montón de ciclos. Por eso debe ser más. ya. Igual, que le dejen 5 minutitos corriendo, solo tienen que hacer 3 simulaciones con el controlador on-off. Tampoco es que les tenga que tomar tanto. A ver. Les presento. Ya. Vamos a ver sistemas líquidos, ¿ya? ¿Qué nos referimos con sistemas líquidos? Vamos a coger y vamos a poder relacionar en ecuaciones diferenciales cómo es la carga y la descarga de un tanque, ¿ya? Entonces aquí vamos a utilizar otro tipo de términos que es más o menos relacionado a la capacitancia, a la resistencia y a la inercia, ¿ya? Luego en la siguiente clase les voy a dar igual algo de electrónica, ¿ya? Para tratar de topar todos los temas y luego irnos con motores. Ya. Nosotros aquí, bueno, tenemos flujo volumétrico, ya todos han de haber utilizado o saben lo que es el caudal. Ya. Básicamente todos los sistemas líquidos utilizamos flujo volumétrico o el caudal, donde básicamente es el cambio de volumen por unidad de tiempo. ¿Ya? Nosotros dentro de lo que es sistemas líquidos vamos a conocerlo como este QV, ¿ya? O este QI, Q1, Q2, Q3, ¿ya? A lo largo voy a mostrarles la diferencia de estos de aquí. ¿Ya? De ahí nos referimos a elementos líquidos. Ya, a la final nosotros podemos interpretar toda la parte de fluidos como si fuera un sistema mecánico, como si fuera un sistema eléctrico, porque a la final nosotros en toda esta parte de elementos líquidos vamos a tener elementos con inercia, elementos con capacitancia o capacidad para almacenar, en este caso fluido. Vamos a tener pérdidas, vamos a tener ingresos de energía, que básicamente va a ser una llave de cierre, una llave de paso para que salga el agua, o no sé, una bomba en la parte superior para que ingrese. ¿Ya? Igual, para todos estos, se puede decir elementos, la presión viene a ser uno de los, se puede decir, componentes más importantes. Básicamente con la presión nosotros podemos hacer la representación del líquido en movimiento, ¿ya? Entonces nosotros vamos a topar cada uno de los temas. Primeramente la inercia, ¿ya? La inercia
es, bueno, básicamente cuantifica los efectos de las tuberías, en este caso, ¿ya? Nosotros con la inercia lo que vamos a identificar son también cambios de presiones o, en este caso, también vamos a usarlo como cambios de altura, ¿ya? La inercia relacionada con el cambio de presión está por esta ecuación de acá, que viene a ser cuál es mi cambio de presión entre dos puntos por unidad de tiempo sobre mi cambio de caudal, en este caso. Y si nosotros queremos relacionarla con la altura de cabeza, básicamente es, bueno, mi cambio de altura, lo que yo me estoy moviendo, por la unidad de tiempo dividido para mi cambio de caudal. No se preocupen aquí si las unidades se les hacen súper raras. Básicamente en la ecuación diferencial es súper fácil ver esto y se simplifica bastante, ¿ya? Bueno, considerando aquí nosotros tenemos igual la relación entre presión y altura de cabeza, ¿ya? La altura de cabeza básicamente es, yo tengo un tanque y mi tanque tiene 2 metros, ¿ya? Básicamente mi altura de cabeza es desde, se puede decir, desde donde está la parte más baja de mi fluido hasta el top, en este caso es mi delta H. Básicamente yo puedo calcular mi diferencia de presión entre mi punto H y mi punto superior con esta ecuación de acá, que es densidad, gravedad por mi cambio de altura. Entonces nosotros podemos relacionar estos dos tipos de inercia, la inercia relacionada a la presión y la inercia relacionada a la altura. Siguiente término que vamos a ver es la capacitancia, que básicamente es la capacidad que tienen los tanques para almacenar fluido. Ya, básicamente nosotros aquí vamos a tener también cambios, en este caso del volumen, o cambios de la, bueno, cambios de altura y cambios de presión, porque dependiendo del tanque que nosotros utilicemos, vamos a tener más presiones o vamos a tener mucha más altura para, se puede decir en este caso, para almacenar fluido, ¿ya? Entonces, con la capacitancia de la presión, tenemos mi cambio de volumen sobre mi, en este caso, sobre mi cambio de presión o mi delta de presión. Y si relacionamos con la altura de cabeza, decimos que esto es mi cambio de volumen sobre mi cambio de altura. Que básicamente, si nos fijamos en este de acá, viene a ser metros cuadrados. Que básicamente es una unidad como que de superficie, ¿ya? Igual podemos relacionar estos dos tipos de capacitancia. Capacitancia por mi altura de cabeza es igual a ρg por mi capacitancia por la presión, ¿ya? Nosotros estos tanques de aquí vamos a poder relacionarlos como si fueran capacitores, ¿ya? Básicamente hacemos la sumatoria en serie, es 1 sobre mi capacitancia, es igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre mi capacitancia 2. Y si hacemos en paralelo, nosotros lo sumamos directamente, ¿ya? Tenemos que mi capacitancia en paralelo es igual a mi capacitancia 1 más mi capacitancia 2. Básicamente nosotros manejamos así los tanques, ¿ya? Si hacemos conexión de tanques en serie o conexión de tanques en paralelo, podríamos utilizar estas relaciones para simplificar nuestro problema. Nos vendemos también con resistencias. Ya la resistencia básicamente, en este caso, lo que nosotros vamos a utilizar son las válvulas de paso. En las válvulas de paso, como nosotros hacemos ya esta estrangulación del fluido, nosotros vamos a tener pérdidas de presión, vamos a hacer cambios de velocidades y vamos a tener un montón de otras propiedades. Entonces nosotros aquí, esta es la resistencia, es lo que va a impedir mi flujo. O sea, va a impedir que mi fluido fluya en este caso. Igual, tenemos que mi resistencia, en este caso, por presión, está dada por mi presión 1, que es mi presión antes de la válvula, presión 2, presión después de la válvula, sobre el caudal que nosotros estamos recorriendo por esa válvula de ahí. Si es que relacionamos con la altura de cabeza, igual tenemos que mi resistencia en función de H es igual a mi altura sobre mi caudal. Y podemos relacionar de la misma forma las dos, ya solo teniendo la propiedad del fluido. De la misma forma que en electrónica podemos hacer sumatoria de resistencias en serie, que básicamente se suman. Podemos poner dos válvulas en serie y vamos a tener cómo están actuando estas de aquí. Tenemos resistencias en paralelo. Ya ven, pueden darme 5 minutitos. Necesito que suba la persona que va a poner internet aquí. Ya regreso ya. Verán, para que no estén haciendo, o sea, yo ya les explico toda esta parte, lo que pueden comenzar y adelantar podría ser el modelo de Simulink. Yo ya les explico cómo sale esta ecuación de aquí. Todos podrían abrir ahorita Simulink y comenzar a hacer esto en diagrama de bloques. Ya, estos utilícenlo como si fueran constantes, o sea, el RL, bueno, mi capacitancia, mi densidad, mi gravedad, y el QI pónganlo ahorita como una constante. Yo ya les explico qué hacer con esta parte de aquí. Vamos a utilizar en función de la altura. ¿Ya? Yo ya regreso en
máximo unos 10 minutos debería demorarme haciendo esto. Sí, queda aquí, ya regreso.
Bueno, chicos, ya, todavía siguen poniendo ahí, pero sigamos con la clase ya. Bueno, les seguí explicando, ya vimos toda la parte de lo que eran resistencias conectadas. Les iba a dar después fuentes de energía hidráulica. Ya, no vamos a meter mucho esto en las ecuaciones diferenciales de después, pero lo que vamos a hacer aquí, bueno, les voy a explicar toda la parte de lo que es fluidos. Ya, básicamente los actuadores hidráulicos o generalmente las bombas son elementos o componentes, en este caso hidráulicos, que transforman presión en energía cinética. Ya, básicamente nosotros hacemos un aumento de presión y tenemos una salida de una velocidad, en este caso, o nuestro fluido con velocidad. Ya. Generalmente, como les digo, la energía necesaria para crear este flujo está dada por las bombas, las cuales transforman energía eléctrica en el trabajo del fluido. En este caso, transformamos energía eléctrica en un caudal. ¿Ya? Podemos hacerlo esto como si fuera un caudal o como una altura de cabeza, que básicamente es cuánto mi bomba puede subir una partícula de agua a qué altura. ¿Ya? HG viene a ser la altura geométrica máxima que puede generar una bomba sin fricción. Nosotros vamos a tener estos componentes de pérdida, KH y KP, que técnicamente van a depender de cómo está puesta nuestra bomba. Entonces, básicamente, a medida que nosotros aumentemos estos valores, mi altura teórica no va a ser igual a la altura experimental en este caso. Mi HG y mi PO vendrían a ser los valores teóricos de cuál vendría a ser mi bomba en su mejor estado, o en su estado perfecto, ¿ya? Eso, bueno, en tanto a toda la parte de acá, yo les voy a explicar lo que vamos a hacer en el laboratorio aquí, es un sistema líquido con tanque y válvula, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí que vamos a tener una bomba en la parte superior del tanque que va a estar alimentando fluido a nuestro tanque. Y vamos a tener en este caso, una válvula que siempre va a estar sacando fluido de nuestro tanque como tal, ¿ya? Tenemos que la presión a la salida de la tubería es 0 pascales. Nosotros tenemos aquí, salimos a, bueno, si hacemos presiones de gauge, o en este caso la presión que no incluye la presión atmosférica, nosotros decimos que la presión aquí en el estado atmosférico viene a ser de 0 pascales. ¿Ya? Por lo tanto, mi presión en función del tiempo, si es que yo cuando voy a mi ecuación a la parte de las válvulas, tenía que mi R o mi resistencia estaba dada por mi diferencia de presiones dividido para mi caudal. En este caso yo tengo mi caudal de salida, tengo mi presión en función del tiempo, que va a ser mi presión justo en este punto de aquí, ya que mi tanque va a ir bajando con respecto al tiempo, es decir, mi presión también va a variar. Es decir, yo tengo mi presión en función del tiempo y tengo mi caudal de salida en función del tiempo, ¿ya? Como les digo, la presión, la PDT es la presión en el fondo del tanque justo antes de que pase por la válvula, ¿ya? Para el tanque, en cambio, tenemos la relación con la capacitancia, que me daba como la diferencia de mis caudales, es igual a mi capacitancia por el cambio de mis presiones en función del tiempo. ¿Qué presiones yo voy a tener aquí? O bueno, en este caso yo voy a tener solo mi presión de acá abajo, ya que la presión de arriba va a ser igual a 0, ya que también tenemos que salir a la atmósfera en este caso. ¿Ya? Este Q y dt va a ser cuál es la cantidad de fluido que yo estoy alimentando a mi tanque, menos mi QO, que va a ser cuánta fluido está saliendo de mi tanque. Y esto va a estar dado igual a la capacidad de mi tanque multiplicado por mi cambio de presiones. ¿Ya? Si nosotros derivamos la primera ecuación, tenemos esta ecuación de aquí, derivamos en función del tiempo, tenemos que mi cambio de PdT con respecto al tiempo es igual a mi resistencia de la válvula multiplicado por la salida de mi QO sobre mi dt. Con lo cual podemos reemplazar en la ecuación anterior y tenemos algo de este estilo, ya donde nosotros podemos relacionar aquí con la ecuación diferencial cuál es la entrada de mi flujo volumétrico en el sistema versus cuál es mi salida de mi flujo volumétrico del sistema. Ya, tenemos también aquí la parte final. A la final nosotros también vamos a poder relacionar la presión con la altura de cabeza, ya como les había explicado en las ecuaciones anteriores. Nuestros dos valores son variables, es decir, tenemos mi presión en función del tiempo y mi altura del tanque va a variar. Es decir, cuando nosotros dejemos alimentando esto bastante tiempo, nuestro tanque tiene que llenarse. Y cuando nosotros no alimentamos nada del tanque, nuestro tanque debería vaciarse. Es decir, nuestra altura de cabeza y nuestro valor de presión van a ser directamente proporcionales y nosotros podemos calcularlos directamente de esta forma. Si nosotros derivamos esto y unimos la ecuación con mi dP/dt con mi dH/dt a la ecuación anterior, nosotros tenemos que aquí, que mi resistencia a la válvula por mi capacitancia del tanque, por mi cambio de altura en función del tiempo, más mi altura en función del tiempo, me va a dar igual a toda esta expresión de acá. Es decir, yo con esto de aquí puedo relacionar cuál es mi entrada, cuál es mi caudal que está entrando al tanque,
cuál es mi caudal que está saliendo del tanque. Bueno, en este caso no lo estamos utilizando sino también vamos a utilizar también la altura, ¿ya? ¿Qué propiedades vamos a utilizar? Y estas propiedades de aquí, nosotros vamos a utilizar, bueno, caudal máximo QI de 0.1, una resistencia, bueno, en este caso de válvula, de 100.000 newtons segundo sobre metros a la quinta. Como les dije, estas unidades, si quieren investigarles un poquito más, pueden leerle cómo hacen la relación de esto de aquí a, en este caso, a los componentes hidráulicos, en este caso. Vamos a utilizar un tanque con capacitancia CL de 0.001. Vamos a utilizar agua como fluido que tiene una densidad de 1000 kilogramos metro cúbico y gravedad de 9.8. Entonces, lo primero que nosotros comenzamos haciendo es la ecuación diferencial. Ya, nosotros ya vamos a utilizar ahorita en función de la altura. Ya, tenemos la función, tenemos esto de aquí. Para expresar esto en Simulink tenemos que en este caso, despejar cuál es mi factor derivado. Vendría a ser dH sobre dt. Es igual a toda esta expresión de acá. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya nosotros ahorita lo que vamos a hacer es vamos a aplicar dos tipos de controladores. Un controlador on-off con banda muerta, que les explico qué es, y un controlador proporcional diferencial. Ya les explico también cómo se lo hace. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahorita como laboratorio es, bueno, nuestro tanque va a tener un nivel máximo de 80 centímetros. Entonces, por seguridad o para evitar desperdicios, nosotros vamos a hacer que nuestra bomba debería apagarse al llegar a un nivel de 75 centímetros. Y vamos a tener estos 5 centímetros como límite de overshooting. Ya, es decir, vamos a poder mantener entre 65 hasta 80 centímetros de nivel. ¿Ya? Es decir, estos son aceptables. Nosotros, como les digo, vamos a hacer dos tipos de controladores, proporcional diferencial y un controlador on-off con banda muerta. Ya. Primero ya observamos la parte del controlador on-off que tenemos un montón de oscilaciones en este caso, que ya ustedes vieron igual que se demora un montón simulando. ¿Qué viene a ser esta implementación? Bueno, esto viene a ser una mejora, ¿ya? Básicamente lo que nosotros aplicamos aquí es vamos a darle un rango, ¿ya? En el que la señal se va a mantener en este cambio on-off. ¿Ya? Es decir, esta zona muerta de aquí, cuando yo active, digamos, mi bomba comienza a alimentar. Ya llega un punto en el que ya decimos ya, llega este punto máximo y nosotros apagamos la bomba. ¿Ya? Es decir, nosotros, digamos, nos pasamos un poquito aquí. Apagamos la bomba y mi fluido tiende a regresarse. En el controlador on-off, nosotros apenas pasábamos de regreso a este nivel, comenzábamos a hacer esto. Por eso nosotros aquí teníamos un montón de oscilaciones en este caso. ¿Qué nos dice este controlador on-off con banda muerta? Que nosotros le vamos a dar un límite para que nuestro controlador se vuelva a encender. ¿Ya? Es decir, vamos a tener esta opción de aquí que es como unos dientes. ¿Ya? Y vamos a darle, no vamos a hacer que nuestro actuador se fuerce demasiado. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a evitar todo esto de aquí y vamos a darle un poco más como que de respiro a todo nuestro actuador, en este caso, que viene a ser nuestra bomba. ¿Ya? Eso con respecto al controlador on-off, ¿ya? Nosotros ahorita también vamos a hacer la acción diferencial en el controlador. Ya vimos la acción proporcional, que básicamente era aumentar el nivel del error para saber cómo nosotros debíamos actuar frente a un problema, en este caso. ¿Qué viene a ser la acción diferencial? Básicamente nosotros hacemos un control derivativo sobre la derivada del error. En este caso, si nosotros tenemos un error, nosotros cuando derivamos esto de aquí, cuando derivamos el error en función del tiempo, podemos saber si nuestro error va a seguir aumentando o se va a volver negativo o cómo va a actuar después. ¿Ya? Es decir, en el proporcional, nosotros teníamos este valor del error, que decíamos, bueno, este es mi valor que yo necesito y este es el valor que yo estoy obteniendo, digamos, ¿ya? Entonces, al momento que yo sacaba esto de aquí, bueno, yo tenía un valor de error que yo lo multiplicaba por otro y lo cogía y lo hacía la nueva señal de entrada. ¿Qué pasa si yo derivo esto? Si yo derivo esto de aquí, esto es una constante. ¿Ya? Si yo derivo, digamos, yo tengo una función, bueno, yo tengo un error creciente. Si yo derivo esto de aquí, básicamente yo puedo decir que mi error va a seguir siendo positivo y yo voy a poder generar acciones para corregir este error de aquí. ¿Ya? Pues como les digo, o sea, el control derivativo se anticipa a este valor de error si es que va a aumentar o va a disminuir para hacer una acción correctiva antes de esto. Sin embargo, o sea, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esto de aquí? ¿Ya? Nosotros tenemos esto de aquí, digamos que, como les decía, tenemos una señal y nuestra señal de entrada es mucho más pequeña. Tenemos un error, se puede decir, constante. Si yo derivo mi error constante, me va a dar 0.
Es decir, si es que yo trato de usar solo este tipo de control solito, no voy a tener respuesta. ¿Por qué? Porque yo tengo un error estable, es decir, un error constante. ¿Ya? Es decir, mi controlador diferencial no puede ser utilizado solo. ¿Cuál es la solución que nosotros hacemos? Vamos a hacer un controlador proporcional diferencial, que básicamente es la unión de los dos. ¿Ya? La acción derivativa de este, como les decía, de este controlador se anticipa el error y amplifica. Esto es un poco de cuáles son las desventajas de este de acá. ¿Ya? ¿Cuál viene a ser la desventaja principal? Es que hay veces que nuestro actuador se satura y nuestra salida no siempre corresponde a la entrada. Que vamos a ver que en nuestro caso no va a suceder. ¿Ya? Este viene a ser la expresión que nosotros vamos a utilizar, que básicamente es el KP que ya utilizábamos antes y el KD que lo vamos a multiplicar por la derivada de nuestro error en este caso. ¿Ya? Y ya les subí igual el documento que vamos a utilizar. Este es laboratorio 3, laboratorio 2. ¿Ya? Básicamente, como yo les muestro todo esto aquí, les pongo todo lo que les di en la presentación, les explico todo esto, les explico cuál es nuestro problema a solucionar, les dejo todas las propiedades y vamos a hacer toda la parte para el informe. ¿Ya? Para el sistema, vamos a hacer el modelo de Simulink del sistema, vamos a mostrar las gráficas de salida, vamos a utilizar un valor de entrada constante, que va a ser nuestro QI. O sea, nuestro QI de 0.1 va a ser para hacer el prelab en este caso. ¿Ya? ¿Qué valores convergen? ¿En qué tiempo converge? Ya saben cómo sacar el tiempo de, en este caso, un tiempo de, bueno, el tiempo en el que nosotros decimos ya, mi salida ya es estable. Ustedes pueden dar el criterio ahí. Yo quiero que sea el 90%, el 95%, no sé. ¿Qué orden tiene el sistema que estamos analizando? Eso tiene que fijarse en la ecuación diferencial. Tenemos que calcular las diferentes constantes del sistema. Una vez que sepan el orden, ya pueden saber cuáles son las diferentes constantes que utilizamos. Encontrar tiempos de subida, tiempos en los cuales la altura y el caudal alcanzan el 90% del valor, tiempos de estabilización, al menos en el tipo de respuesta que esté de aquí, pueden utilizar los del primer informe, o sea, las funciones del primer informe, en que nosotros tenemos, igual, es solo una subida, no tenemos nada de segundo orden como era la parte de los resortes, ¿ya? También les pido igual cuáles son los valores de estado estable para la altura y el caudal de salida. Es decir, altura es la ecuación que nosotros hicimos, caudal de salida lo que les toca hacer es ya no utilizar esta ecuación de acá, sino es utilizar la ecuación de aquí. ¿Ya? Es decir, interpretar esto en Simulink y ustedes van a poder sacar la gráfica de QO en función del tiempo. ¿Ya? Ya que nosotros al momento que hicimos el reemplazo, lo que hicimos con lo que nos quedamos fue con la altura en función del tiempo. O sea, ustedes podrían aquí sacar dos modelos. Uno para sacar la altura y uno para sacar el caudal de salida. Ya, nosotros vamos a jugar con este de aquí para la parte de los controladores, que es lo que les quiero explicar. Aquí les explico a los controladores. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es diseñar un controlador proporcional diferencial que tenga como límite de operación los 0.1 metros cúbicos por segundo. Ya, ustedes tienen que ahí, bueno, esto ya van a poder, igual les explico cómo hacer este de aquí y ya les indico igual todo lo de acá. Tienen que mostrarme gráficas del sistema, entrada de caudal, altura del tanque y vamos a hacer este aquí que es un diseño de un controlador on-off con banda muerta. Ustedes tienen que setear 3 diferentes rangos de altura, pueden ser los que ustedes quieran, ¿ya? Ya les explico esa parte también. Vamos a utilizar igual 0.1 como actuador de nuestro sistema. Vamos a sacar gráficas de entrada de caudal, altura del tanque y vamos a comparar estos dos tipos de controladores y ver cuál es mejor para este tipo de sistema. Ustedes tienen que tunear el KP y el KD para la parte del controlador proporcional diferencial. Para el on-off con banda muerta ya no tienen que hacer ningún tipo de seteo. ¿Ya? Entonces ya tenían que hacer toda la parte de acá. Space. Ya. Ya. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es vamos a copiar todas las propiedades de aquí, acá. ¿Ya? Tenemos un QI de 0.1. Tenemos una resistencia de 100.000. Tenemos una capacitancia de 0.001. Tenemos una densidad o un Rho de 1000. Y una gravedad de 9.8. ¿Ya?
3,5, 3,5. Corramos esto de aquí. Aquí esto. Ya. Y como les decía, ya tendrían que haber abierto Simulink y haber hecho el sistema. Voy a usarlo aquí. Vamos a un modelo en blanco. Ya. Yo tengo mi constante. Ahorita nosotros vamos a hacer la primera parte, en el prelaboratorio. Donde mi constante de entrada era mi QI, ya que básicamente es como si mi bomba estuviera funcionando todo el tiempo. ¿Ya? Vamos a tener bueno, mi integrador aquí, ya que nosotros vamos a transformar de H. Vamos a transformarlo a un H en función del tiempo. ¿Ya? Que básicamente es esto de acá. ¿Dónde está? Aquí está mi ecuación. Ya. Básicamente yo aquí mis ecuaciones, o en este caso mis constantes o lo que yo estoy manejando viene a ser mi H en función del tiempo. Esa es la ecuación que yo estoy manejando o que yo voy a derivar. Entonces, yo tengo mi D de H aquí. Cuando yo integro, transformo esto solo en H. ¿Ya? Para yo hacer toda esta ecuación, mi ganancia la Muchachos. multiplico. Dime. Nada, Diego, es que se pausó un ratito, perdón. Ah, tengo que- Te congelaste literal. Ah, perdón. Ya. Avíseme igual si es que por ahí me corto algo ya. Ya. Entonces lo que nosotros hacemos aquí, multiplicamos mi Q de T por mi resistencia sobre mi rho G, que es básicamente esta de aquí. Es decir, yo multiplico esto y acabo de hacer esta relación de acá. A esto de aquí tengo que restarle mi H de T. Ya, que básicamente viene a ser con mi operador de suma. El uno sumamos, el otro restamos. Ponemos más menos. Sumamos mi Q de T, le restamos mi H de T, que básicamente es esto de acá. ¿Ya? Es decir, hasta este punto ya tenemos todo esto de aquí. Necesitamos hacemos otra ganancia y aquí nosotros hacemos 1 sobre R por C. ¿Ya? Que básicamente es de esta multiplicación de aquí multiplicado por la sumatoria, en este caso mi diferencia entre QI por R sobre mi rho G menos mi H de T, que viene a ser este valor de acá. Este valor de aquí, lo que hacemos, lo volvemos a introducir en nuestro sistema como mi DH. ¿Ya? Es decir, yo con estos diagramas de bloques acabo de interpretar cómo se ve mi sistema, o cuál es la ecuación diferencial que resuelve mi sistema. ¿Ya? ¿Qué hacemos acá? Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo se grafica esto. Traemos un scope y graficamos mi H en función del tiempo. Si yo corro esto de aquí, bueno, yo voy a tener que ponerle más tiempo aquí. Pongámosle 100 segundos, ¿ya? Ponemos 100 segundos y si yo grafico esto de acá, dale más. Bien. Ya. Yo tengo que mi sistema básicamente lo que hace es que la altura de mi tanque empezamos en 0 metros y después de cierto tiempo nosotros llegamos a un valor de 1.05, 1.1. Ya, es decir, llega un punto en el que mi tanque, bueno, en el que mi tanque al momento que comienza a subir la presión, mi válvula va a botar mucho más fluido, pero llega un punto en el que se estabiliza, es decir, mi entrada del tanque va a ser casi igual a mi salida del tanque. Entonces, como que yo ya no tengo ya un cambio ya no tengo una pérdida de altura sobre mi tanque como tal, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Ya, o sea, al menos toda esta gráfica de aquí, es para resolver la primera parte, ¿ya? Ustedes ya pudieran diseñar el modelo Simulink, tiene la gráfica de la salida que viene a ser su altura del tanque, ¿ya? Si yo quiero sacar la salida del caudal, ¿qué tendría que hacer? Tendría que yo interpretar esta ecuación diferencial de acá. Es decir, yo aquí tengo mi H de T. Lo que haría yo acá. Duplicamos esto de aquí y nosotros de aquí ya no tenemos DH, sino tenemos DQO. Tenemos QO. Y básicamente nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Tenemos mi QI menos, en este caso, mi QI
menos mi Q, en este caso sería. Ya no tendríamos que multiplicar por esto de aquí, sino hacer la diferencia entre los dos directamente. ¿Ya? Es decir, tenemos QI, mi Q de entrada, menos mi Q de salida. Esto multiplicado por 1 sobre RL, 1 sobre RC, que viene a ser este valor de acá. Es decir, yo con esta ecuación de aquí o con este sistema de acá, puedo sacar cuál es el caudal de salida de mi sistema. Es decir, viene a ser este valor de aquí. Llega un punto en el que mi salida viene a ser el mismo valor de entrada, como les decía, viene a ser mi 0.1. Es decir, en mi tanque está entrando la misma cantidad de fluido que está saliendo. Por eso es que nuestra altura llega a estabilizarse en un punto a casi 1 metro o un poquito más. ¿Ya? ¿Tienen altura del tanque? ¿Tienen salida? ¿Ya? Como les decía, utilizar el valor constante significa que mi QI siempre va a ser 0.1. ¿Ya? ¿Qué valores convergen? Tienen que sacar cuál es el valor que está acá en un número súper alto, tanto para mi altura y mi caudal de salida. ¿Y cuáles son los tiempos en que se estabilizan? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que aproximadamente en 600 segundos mi salida del tanque ya se estabilizó. 600, 700. Como les decía, esto yo necesito su criterio. Entonces me digan, no sé, mi valor ya llegó al 98%, entonces yo digo que este es mi tiempo de convergencia. O digo, no, a ver, yo quiero que mi tiempo de convergencia sea igual a mi tiempo de subida, que es el 90% del valor de estado estable. O quiero que sea igual al tiempo de estabilización. Entonces ahí va a ser su criterio como tal. ¿Qué orden del sistema estamos analizando? Ustedes ya tienen que saber cómo nosotros calculamos el orden del sistema, que viene a ser cuál es nuestro término más derivado. Tienen que calcular las diferentes constantes del sistema. En este caso, nosotros tenemos que encontrar, me parece que son 1 o 2 constantes. ¿Ya? Es la constante del tiempo y la proporcional, me parece. Tiempos de subida, tiempos de estabilización, que yo les enseñé cómo hacer eso. Háganlo para los dos modelos, tanto para el de caudal de salida como para mi altura de cabeza. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores de estado estable para altura y caudal de salida? Este valor ya le puse. O sea, básicamente aquí es lo mismo. Aquí he repetido la pregunta. Sí. ¿Valores convergen? ¿En qué tiempo? Sí. Básicamente es la misma pregunta acá arriba. Pueden omitir esta pregunta 7 o ponerla 2 veces, no hay ningún problema. Lo que les voy a explicar ahorita ya es la parte difícil, que vienen a ser los controladores. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer, bueno, vamos a jugar con el controlador de altura. ¿Ya? Entonces, con nuestro controlador de altura, lo que vamos a hacer es vamos a hacerle primeramente un subsistema. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra entrada? Viene a ser nuestro QDI. ¿Y cuál es la única salida con la que nosotros vamos a jugar? Viene a ser mi H. ¿Ya? Es decir, nosotros para hacer esto un subsistema, lo que hacíamos era poníamos estas etiquetas. Teníamos una etiqueta de entrada y una etiqueta de salida. Esto más grande. ¿Ya? Mi entrada viene a ser mi QI y mi salida viene a ser mi H en función del tiempo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros con esto de aquí? Nosotros de esto de aquí podíamos seleccionarlo y hacer un subsistema. Donde nuestra entrada, nuestro subsistema, aquí nuestro tanque, viene a ser nuestro caudal de entrada y nuestra salida va a ser una altura de cabeza en función del tiempo. Podemos eliminar nuestras etiquetas y si nosotros mantenemos de la misma forma que teníamos anteriormente, tenemos nuevamente que mi tanque funciona, mi simulación va a funcionar exactamente igual. ¿Ya? Diego, ¿le puedes por favor abrir el subsistema? No, Obvio. perdón. Gracias. ¿Listo? Bien, sigamos, a ver. Tenemos toda esta parte de acá. Tenemos ya, como les decía, la parte de las etiquetas. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita es el controlador de, en este caso, de on-off con banda muerta. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros? ¿Ya? Nosotros aquí vamos a ponerle nuestro, pongamos aquí, nuestro valor objetivo. ¿Ya? Y mi QI lo vamos a cambiar por un valor de 0.75. Es decir, este es el valor aquí yo quiero que siempre se mantenga mi tanque, 0.75 metros en este caso de altura. ¿Qué es lo que nosotros vamos a alimentarle? Vamos a alimentarle nosotros aquí igual, de la misma forma que hemos hecho siempre, un error. ¿Ya? Vamos a cortar esto de aquí. Vamos a ponerle mi valor objetivo y vamos a ponerle mi valor real. ¿Ya? Es decir, ¿qué sucede cuando yo le cojo y le alimento aquí, no sé, 0.65?
Ya, mi tanque tiene una altura de 0.65. Vengo acá, lo comparo con mi valor objetivo y yo de aquí salgo 0.1. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando me paso? Yo tengo aquí 0.8, digamos. Vengo acá, comparo con mi valor objetivo, yo tengo menos 0.05. ¿Ya? Yo tengo que saber cómo actuar ante estos valores de aquí. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Ya? Me voy a ir acá a la biblioteca y nos vamos a ir acá a la parte de discontinuidades. ¿Ya? En discontinuidades vamos a utilizar este bloque que se llama relay. ¿Ya? Nos decía discontinuities, relay dice ahí. ¿Ya? Este relay lo que lo vamos a hacer es le vamos a alimentar el error y le vamos a alimentar a nuestro QI. Ya, espérame un ratito. Ya regreso. Ya, ahora sí ya no me voy, perdón. Ya, les he explicado. Ya. Vamos a utilizar este bloque de aquí que se llama relay. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Ya, si nosotros abrimos aquí, nosotros tenemos 4 tipos de variables. Ya nos dice cuándo nuestro switch se pone on, cuándo nuestro switch se pone off, cuál es nuestra salida cuando se pone, bueno, cuando se prende y cuál es nuestra salida cuando se apaga. ¿Ya? ¿Qué vamos a utilizar? Nuestro switch on va a ser nuestro switch límite, en este caso viene a ser el superior. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros prendemos nuestra bomba, en este caso, ¿ya? Cuando nuestro valor o nuestro error venga. ¿Por qué? Porque si yo alimento 0.65, significa que yo estoy por debajo de mi valor objetivo, que es 0.75. Por ende, nosotros vamos a darle un tope límite, que va a ser de 0.1. Es decir, cuando mi nivel del tanque esté en 0.65, se va a prender. Y nosotros lo vamos a apagar cuando lleguemos a este valor de 0.8. Es decir, llegamos al límite y nosotros vamos a apagar nuestro switch. ¿Ya? ¿Qué significa este menos 0.05? Cuando yo tengo 0.8 alimento acá, sé que mi valor ahora este error es negativo, por ende yo voy a coger y voy a apagar mi relay en este caso. ¿Cuál va a ser el valor que nosotros tenemos cuando se prende? Viene a ser 0.1 o si nosotros queremos ponerle aquí mi QI. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi valor cuando se apaga? Viene a ser 0. ¿Ya? Yo le doy enter a esto de aquí
Y si yo pruebo cuál es en este caso, cómo actúa mi sistema, si yo abro esto de aquí, si se dan cuenta, mi sistema oscila entre 0.8 y 0.65, que vienen a ser los valores que yo les seté aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no quiero llegar al valor de 0.8? ¿Ya? Quizá yo podría coger decir, a ver, yo no quiero que se ponga en 0.08, sino en 0.0, no sé, 79, que viene a ser 0.04. Es decir, yo alimento acá 0.79, comparo con mi valor objetivo, saco un error de menos 0.04 y yo digo, este viene a ser mi valor límite que yo lo alimento a mi switch en off. ¿Ya? En este caso, yo corro nuevamente mi simulación. A ver, tengo que aplicar los cambios, dice. ¿Ya? Aplico mis cambios, corro nuevamente mi simulación, miro cuál es la acción de mi tanque, y mi tanque ya no llega a este valor de 0.8, sino que se queda un poquito antes. ¿Ya? ¿Cuáles eran las ventajas de esto de aquí? Si nos cogíamos y nos fijábamos en cuál era la alimentación de nuestro tanque, cuál era este QI, nosotros en el controlador on-off normal, nosotros teníamos que esto se hacía un montón de veces súper seguidas. ¿Ya? Con este de banda muerta nosotros podemos regular esta salida de aquí. Si se dan cuenta, nosotros de aquí ya estabilizamos nuestro sistema un montón. Es decir, nuestro sistema ya no tiene eso que, bueno, que a ustedes se les está demorando bastante, que tenemos un montón de oscilaciones o un montón de picos. Ya, básicamente lo que hicimos fue reducir todo eso y ahora nuestro tanque está funcionando o se mantiene en un rango límite. ¿Qué sucede si yo comienzo a disminuir estos, en este caso, estos valores de aquí? ¿Qué pasa si yo le pongo 0.1 y menos 0.1? Ya, es decir, yo estoy ahora jugándome entre valores de 0.74 y 0.76. ¿Ya? Es decir, se apaga cuando llega a 0.76, se prende cuando llega a 0.74. Si yo corro esto de aquí, nuevamente yo me estoy acercando al valor de 0, que viene a ser mi controlador on-off. ¿Ya? Básicamente yo disminuyo en este caso, mi rango de oscilación y me acerco nuevamente a mi controlador on-off. ¿Ya? Básicamente por eso es lo que les digo, toca aprovechar este rango muerto de aquí para aliviarle la carga a nuestro actuador, en este caso a nuestra bomba. Entonces, nuestra bomba ahora tiene un poco más de, como les digo, aquí está actuando un montón de veces más seguidas. ¿Ya? Forzamos la bomba, pero nuestra salida a la final se mantiene más constante. ¿Ya? Se dan cuenta, nosotros tenemos un rango un poquito más estrecho en este caso. ¿Ya? Eso con respecto, bueno, a mi controlador on-off con banda muerta, no debería serles difícil hacer este aquí. Diego, una preguntita. Dime. Entonces, el objetivo es reducir el rango de banda muerta, No, ¿verdad? va a depender ahí. No, o sea, va a depender de tu aplicación. Digamos para nuestro tanque, por eso yo les decía aquí en el de acá. Para el tanque, yo puedo ponerle los rangos de altura que yo quiera. Ya, yo digo que 75 centímetros es perfecto, ya de altura. Entonces yo podría oscilar, decir, bueno, yo quiero entre 70 y 75 o entre 65 y 75. Porque al final quizá para mi aplicación no es tan importante. Van a haber aplicaciones donde tú digas, no, yo quiero que ese valor siempre se esté en 75 y nosotros de ahí sí ya le vamos a poner 0 y 0. Y va a actuar igual que un controlador. Aquí creo que no me va a dejar hacer esto, creo que me toca hacer de la otra forma. 0.001 menos 0, bueno, vamos a poner 0 aquí. Ya. Y si te das cuenta, yo tengo aquí una salida súper recta, pero yo básicamente me regresé a mi controlador on-off, donde tenemos este montón de ciclos. Y como te digo, o sea, el objetivo de este controlador de aquí es no tener tanto esto de acá. O sea, quizá para tu aplicación, tú vas a tener que forzar que esto no sea siempre así un montón de ciclos. ¿Por qué? Porque tu O sea, bomba no no va a poder forzarle alcanzar a tanto hacer al eso. actuador, digamos. Ay, perdón. Sí, o sea, no forzarle Exactamente. tanto al actuador. Ah, Ya. Nosotros de aquí al momento que le damos como esta brecha de aquí o esta banda, 0.1 y menos 0.1. Ya, nosotros le damos esto de aquí, porque quizá te digo, para un tanque no es tan importante que tu altura sea 0.75 siempre. Ya, quizá nosotros solo queremos que nuestro tanque siempre permanezca casi lleno. ¿Ya? Entonces, si prendemos la bomba, la apagamos, prendemos, apagamos, prendemos, apagamos. ¿Ya? Inclusive podríamos jugar hasta un poquito más abajo. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? Que mi bomba funcione, imagínate, de este tipo.
sea, se prende, ¿qué será? 80 segundos, se apaga 40. Se prende 80 segundos, se apaga 40. Que es mucho más, o sea, le vamos a forzar mucho menos que mandándole ese montón de ciclos, que quizá ni siquiera vamos a poder hacer eso. ¿Ya? Como les digo, aquí nosotros lo que hacemos es le damos un poco más de un poco más de suavidad. ¿Ya? O sea, no le forzamos tanto. Ok, perfecto. ¿Ya? Esto con respecto a nuestro controlador on-off con banda muerta, nosotros vamos a hacer ahorita el proporcional diferencial. ¿Ya? Nuevamente, vamos a ponerle mi valor objetivo, vamos a ponerle aquí mi error. ¿Ya? Alimentamos este acá. Sacamos nuevamente el valor de mi error. Yo aquí tengo mi error, que está entrando aquí. ¿Cómo hacíamos nosotros nuestro controlador proporcional diferencial? ¿Ya? Nosotros poníamos aquí por un KP, multiplicábamos a nuestro error por KP y obteníamos ya lo que era la parte del controlador proporcional. ¿Cómo hacemos para nuestro controlador diferencial? ¿Ya? Si se dan cuenta, nosotros en el controlador diferencial, acá, nosotros multiplicamos KD, una constante, por la derivada de mi error. Ya, es decir, yo aquí voy a tener mi KD. Ya, entonces digamos que, ya les explico esta parte. Hagámoslo algo mejor así. Error, perdón, ¿ya? Entonces a mi error lo estoy alimentando a mi KP. Y a mi error yo tendría que derivarlo antes de multiplicarlo por mi KD. Es decir, vengo a mi parte continua, saco una derivada, alimento el error, multiplico el error cuando le paso por mi bloque de derivada, yo tengo la derivada de mi error. Y a esta derivada la multiplico por mi KD. Y esto de aquí nosotros vamos a sumar. ¿Ya? Venimos a un bloque de suma. Sumamos estos dos de aquí. Y a la final nosotros de aquí vamos a tener la salida que queremos alimentar a nuestro tanque. ¿Ya? Nuestro error no puede ser constante. ¿Por qué? Porque a la final cuando derivamos una constante, esto nos daría siempre cero. Entonces nuestro error siempre tiene que ser dinámico. Viene a ser este valor de acá. ¿Ya? Es decir, nosotros de aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacerle también como si fuera un subsistema. ¿Qué hacíamos para un subsistema? Sacamos una entrada, sacamos estas etiquetas de entrada y de salida. Alimentamos esta acá, tenemos esta acá. Aquí le alimentamos nuestro error y vamos a tener aquí una salida. ¿Ya? Seleccionamos esto, hacemos un subsistema. Ya les agrando esta parte. Y tenemos aquí un controlador PD. ¿Ya? Básicamente, como les digo, vienen a ser nuestras dos etiquetas que acabamos de poner. Tenemos mi controlador PD. Podemos eliminar esto. Y podemos alimentarlo ya a todo nuestro sistema de acá. ¿Ya? Básicamente, ¿cómo funciona? Tenemos nuestro controlador antes del tanque. A nuestro controlador le estamos alimentando el error, que viene a ser cuál es la altura real de mi tanque versus cuál es la altura que yo necesito, que es 0.75. ¿Qué me falta hacer aquí? Declarar mis valores de KP y KD. Póngame un KP de 100 y un KD, o sea, probablemente ahorita de 0.5. La verdad me he probado estos valores de aquí todavía. Ya, corremos esto. Esto debería dejar de mostrarnos error. Y si nosotros corremos esto de aquí, veamos qué hace. Bueno, inclusive está actuando súper bien. Bueno, vamos directo al valor de 0.75, si se dan cuenta. Ya. Veamos cuáles son nuestras salidas, o qué es lo que está alimentándole a mi QI de acá. ¿Ya? Que a la final mi tanque está reaccionando súper bien. Pero mi salida me da un pico y luego me mantiene un valor súper chiquitito. Que es algo que nosotros no podemos llegar. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que darle la restricción aquí? O sea, a la final nuestro actuador nunca va a poder llegar a dar valores más de 0.1. Eso ya quedamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a darle una pequeña restricción. ¿Ya? Diego, Dime. ¿qué valores pusiste en el de KD y KP? KD y KP le puse 100 y 0.5. Sí, pues podríamos bajarle un poco. Veamos qué pasa si le hago 10 y 0.5. Igual se va a un pico gigantesco.
Pongámosle 1 y 0.5. Ahí está actuando un poquito menos, pero ya no tenemos picos tan altos. Se dan cuenta, al final vamos a mantener un valor por acá. Ya, pero ¿qué vamos a hacer aquí? A nuestra salida lo que vamos a hacer es vamos a ponerle un condicional. ¿Ya? ¿Cómo poníamos nosotros un condicional? Porque al final nosotros no vamos a poder entregar más de 0.1. Acuérdense de eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, venimos a la parte de, sí, puertos y subsistemas. Y vamos a jalar este if. ¿Ya? O sea, básicamente lo que vamos a hacer aquí es vamos a ponerle la restricción, como les digo, de que no vamos a poder entregar más de 0.1 metros cúbicos por segundo. Es decir, nuestra salida va a ser mu1. Si mu1 es mayor a 0.1, o a ver, sería mayor, sí, mayor a 0.1, nosotros vamos a entregar 0.1. Caso contrario, nosotros entregamos exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto de aquí? Jalamos estos if action subsystems, alimentamos acá, traemos otro de estos, traemos acá. ¿Qué hacíamos cuando nuestro, bueno, en este caso, cuando nuestro valor era mayor a 0.1? Nosotros tenemos que alimentarle un valor de 0.1. Esto, vamos aquí 0.1. Ya, vamos aquí inclusive el valor máximo. Ya. Es decir, cuando mi controlador me esté dando salidas mayores de 0.1, yo le digo como que, a ver, no podemos hacer eso, seteale el máximo de 0.1. Sin embargo, cuando nosotros no hagamos eso de ahí, nosotros queremos alimentarle la misma salida. ¿Ya? Es decir, cuando esto no se cumple, significa que yo tengo valores menores de 0.1. Es decir, mi salida tiene que ser menor o va a ser la misma que yo le estoy alimentando. O sea, básicamente estos números de aquí vienen a ser 0.01, 0.02, 0.03. Es decir, yo este valor lo mantengo acá, tengo mi salida aquí y lo que hago aquí, yo hago un merge nuevamente. Signal routing, utilizamos el merge de acá, combinamos estos dos y esta viene a ser mi nueva salida del QI de acá. ¿Ya? Grafiquemos esto de aquí a acá y veamos qué pasa con nuestro sistema. ¿Verdad? No hice esto de aquí, veamos qué pasa. Ya, si se dan cuenta, nuestro sistema aquí o nuestra salida nunca llega a un valor mayor a 0.1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo le limité eso, le bloqueé eso de ahí. Es decir, mi bomba no puede entregar más de 0.1, mantuve eso. Momento que ya me comienza a dar valores menores, me estabilizo. Ahora sí yo puedo coger y setear mi KP como yo quiera. Dámosle 100. Ya, si yo le pongo 100, ya mi valor ya se estabiliza en este 0.75, ¿se dan cuenta? Se demora un poco de tiempo, se demora casi 120 segundos. Pero mi salida, inclusive mi salida está súper fea. O las entradas a mi sistema en este caso. Ya, sin embargo, si se dan cuenta, mi 0.1 trata de estabilizarse, luego baja, sube, baja, sube, baja. O sea, aquí les toca jugar un poco con los valores para hacer que tanto su bomba no se sobreesfuerce y que tengan una salida un poco limpia que la que vayan a alimentarle a su tanque en este caso o a su bomba. ¿Ya? Pero básicamente así nosotros podemos hacer el control de nuestro tanque tanto con un controlador PD como un controlador de banda muerta. Y para su informe, como les decía, tienen que mostrar entrada de caudal y altura de tanque. Tienen que mostrarme entrada del caudal. La entrada de caudal viene a ser este QI de acá. Esta es mi entrada del caudal, acuérdense. Y esta es mi altura del tanque. Yo no le estoy pidiendo nada de la salida del tanque. Es decir, no tienen que meterse. O sea, solo para la primera parte utilizan las dos ecuaciones diferenciales. Para la segunda parte solo utilizan estas de acá. Controlador de banda muerta, utilícenlo para tres diferentes rangos de altura. Eso es a su criterio. Como les digo, no podemos superar los 80 centímetros. Entonces pueden decirme, bueno, yo quiero que sea súper relajado, quiero que vaya de 80 a 40. No sé, se me ocurre. Pueden manejarlo como ustedes quieran. Me explican ahí, me muestran las gráficas. Como les digo, me muestran gráficas de entrada de caudal y altura del tanque. Para el controlador diferencial, de la misma forma, traten de tunear KP y KD, que vienen a ser estos dos valores de aquí. Aumenten, disminuyan, súbanle, bájanle. Y me muestran de la misma forma, entrada del caudal y la altura del tanque. Y al final quiero que me digan a su criterio cuál de los dos controladores es mejor para este sistema de aquí. ¿Ya? Eso con respecto a parte de fluidos. Perdón, me ausenté bastante y
No les di tan corrida a la clase. Pero espero que sí la hayan entendido todo. Digo, una preguntita. Dime. Entonces, con el controlador de banda muerta, o sea, lo que estamos es prácticamente suavizando cómo va a responder la bomba y, o sea, digamos, al suavizar, que quiere decir que los tiempos de on-off van a ser un poco más largos, ¿verdad? No va a ser Sí. Por bastante ejemplo, instantáneo, ¿no? nosotros, aquí está, se prende, digamos, casi 90 segundos. Se apaga todo este tiempo de aquí, porque al final nosotros tenemos 0. O sea, significa que mi bomba está apagada. O sea, todos estos picos de acá abajo es que mi bomba está apagada. Todos estos de acá arriba está prendida. Lo mismo pasa acá. Ya, entonces, por ejemplo, acá lo que yo diría es que yo a mi bomba no, o sea, le puedo controlar cuál es el flujo que puede dar. Ya, mis controladores P, PD y PID siempre hacen que mi bomba pueda coger y darles el valor que ellos digan. Entonces, digamos, yo le digo 0.1, mi bomba da 0.1. Le digo 0.08, mi bomba da 0.08. Y comienzo a regular. Lo mismo, comienzo a bajar, comienzo a hacer 0, comienzo a prender de nuevo, apago. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Aquí entre estos dos de aquí, mi controlador on-off con banda muerta hace que mi bomba no actúe ni se esfuerce demasiado. O sea, a comparación del otro controlador, aquí mi bomba está súper relajada. ¿Ya? ¿Por qué? Se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga y funciona prácticamente de forma tranquila. ¿Y cuál es en este caso la altura de mi sistema? Mi sistema se mantiene entre 0.82 y 0.65, que básicamente aquí ya no salimos de los límites, o sea, teníamos que mantener 0.8. Pero, como te digo, o sea, nosotros mantenemos este rango de aquí y no matamos a la bomba. O sea, al final nuestra bomba podemos decir que va a durar más tiempo. Si comenzamos a acotar esos tiempos, dime, perdón. Ah, no, chévere. Sí, 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 sí. Ya. Como decía, si comenzamos a cortar estos tiempos, a la final nuestra bomba va a dañarse mucho más rápido. ¿Ya? Ok, perfecto. Sí, Chévere, gracias. buenas. Llegó una pregunta. En el documento que subiste, en las instrucciones del lab, o sea, también está repetida una pregunta. Sí, eso les explicaba, que esto de No, los valores de estado. del ¿Cuál? otro, ¿dónde estabas? Del laboratorio. Ah, sí, sí, Que sí. dice Este de una, aquí es para el controlador se puede decir, de banda muerta, y este de aquí es para el controlador proporcional ok. diferencial. Pero Sí, eso esos dos controladores es para solo esto de QI, ¿cierto? No hay que hacer en como en o sea, en el pre-lab que no, no, había. no. Aquí solo es para Q, QI y H. Acá, en Exacto. cambio, les pedía QI, H y QO. Claro, entonces por eso teníamos que hacer las dos Sí, ecuaciones, ¿cierto? sí. Este de aquí solo es para la Ok. otra, solo es para QI y HDT. Ya, chévere. Sí. Eso, chicos. Si no tienen más preguntas, podemos quedar aquí. Digo, o sea, ¿esta es solo la primera parte o ya? No, este es informe. Como aquí se Oh, supone que ok. tienen. Igual, o sea, los chicos de la otra clase me dijeron que no. O sea, creo que no alcanzaban a hacer el informe para hoy. Entonces yo les iba a abrir la carpeta hasta el viernes. Entonces, si tienen problema con eso, si es que les conviene, si es que alguien tiene quejas, igual. Ah, Ahí bueno, eso sí. sí. Mm. De uno. Porque igual el Eh, laboratorio 2 solo ha subido una persona, creo. sí, sí está un poquito largo. Ya, les pongo este de aquí. Igual este de aquí tienen 2 semanas, tienen hasta el 30 de marzo para hacerlo. Ok. Ya, y la próxima semana haríamos el lab 4. Sí, ese sí le Ah, divido ok. en dos. Sí, Ya, pero yo nunca les dejo dos al mismo tiempo. O sea, digamos, de este 3 tienen de aquí 2 semanas. El laboratorio 4 ya les hago en dos partes. La próxima semana vemos la primera parte, vemos hacer toda la parte del pre-lab. Y en 2 semanas, cuando ya entregan este de aquí el 3, les mandaría el 4. chévere. Ya, ya, Sí, gracias. eso chicos. Vemos la próxima semana. Yo Perfecto, digo, Diego, gracias. nos vemos. Cuídense. Chao. Bye Chao, bye. chao.